Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un gusto llegar materialmente a la conclusión de este Congreso Internacional en relación a la génesis, desarrollo y actualidad de las salas constitucionales en nuestra América Latina, una forma de magistratura constitucional que hemos estado recreando muy importante precisamente en lo que es un verdadero tribunal constitucional. Y hoy tenemos al magistrado Héctor Naún Martínez García, ministro, magistrado de la República de El Salvador, un hombre muy formado académicamente, con una gran gestión dentro de la sala constitucional. Hemos visto la importancia que tienen las salas constitucionales y vamos hoy a cerrar este trayecto en relación a este importantísimo congreso que nos hace y nos permite visualizar que quizás en México y algunos otros países es una de las modalidades de la magistratura constitucional que nos puede permitir cosas muy importantes. Magistrado, pues bienvenido a la Academia Mexicana de su academia, de la cual ha sido nombrado, designado plenariamente como miembro honorario. Un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. El placer, el honor, el gusto es mío. Un abrazo muy fraterno desde acá de El Salvador para todas y para todos. Y bueno, acá pues dispuesto a disertar, a compartir un poco sobre la experiencia salvadoreña en cuanto a la génesis, al desarrollo, a la naturaleza de la Sala de lo Constitucional, lo cual también nos debe obligar a hacer un breve recorrido histórico de cómo ha venido evolucionando el constitucionalismo acá en El Salvador. Ese sería quizás el punto de partida y bueno, estamos a sus órdenes. Claro, fíjense, lo importante, hemos estado viendo estas 5 salas constitucionales, la de Costa Rica, la de Paraguay, Venezuela, Nicaragua y El Salvador. Y vaya, en el caso concreto de nuestros hermanos salvadoreños y nicaragüenses, costarricenses, que somos tan cercanos, somos los mismos, como dicen. Me da muchísimo gusto tener hoy al magistrado Héctor Naún, quien es el magistrado de la Sala Constitucional de El Salvador, ministro para nosotros. Fue juez tercero de familia en El Salvador y juez primero de familia en San Salvador. Qué importante tener todo este recorrido precisamente dentro del Poder Judicial. En cuanto a la Fiscalía General de la República de El Salvador, laboró en la unidad especializada contra el lavado de activos, en la unidad especializada de delitos de corrupción y en la oficina fiscal. También es maestro en Derecho Penal Constitucional por por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador, cursando un sinnúmero de diplomados y cursos de especialización, docente. Imagínense qué importante es tener todos estos matices. Docente en la Universidad Tecnológica de El Salvador, en la licenciatura de Ciencias Jurídicas y capacitador a nivel de posgrado y cursos de especialización. Ha recibido un sinnúmero de reconocimientos por su destacada trayectoria y, por mencionar algunos nada más, fue ganador del segundo lugar del 10º certamen de investigación jurídica de la Universidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia en noviembre de 2015 con el ensayo La prohibición de la reforma en perjuicio del imputado de la sentencia de apelación cuando es el único recurrente y del juicio de reenvío en un estudio crítico, y ganador de mención honorífica en el 13º certamen de investigación jurídica de la Universidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, investigación jurídica de la Universidad Técnica Ejecutiva, en noviembre de 2018, con un ensayo muy importante, de manera en que se generaliza y se realiza la instrumentalización de la persona jurídica en la comisión del delito de lavado de dinero, haciéndose diversos cuestionamientos, responsabilidad penal de la empresa, atribución de responsabilidad a los órganos de dirección de la misma o necesidad de una tercera vía. Y bueno, hoy, como lo dice el magistrado, tendremos el análisis en un tema muy profundo de lo que es la génesis, desarrollo y trascendencia de esta tan importante sala constitucional, que es la de República de El Salvador. Querido magistrado Héctor Naún, este tema del desarrollo del constitucionalismo en El Salvador, sería importante hacer un viraje de parte suya, por favor. Excelente, gracias, doctor Nájera. Bueno, a comenzar esta breve síntesis, esta apretada síntesis que de antemano yo pido disculpas porque de pronto el tiempo no es el adecuado, el necesario para poder explicar cómo ha venido desarrollando y evolucionando el constitucionalismo en nuestro país, pero vamos a tratar de dar en un primer momento una mirada histórica. ¿Cómo ha sido ese devenir de la constitución, de las constituciones que El Salvador ha tenido? ¿Cómo podemos clasificarlas? Es importante mencionar las épocas o los momentos históricos en las que han surgido y de igual manera cómo también previo a o mejor dicho, durante el periodo de guerra que tuvimos de la guerra civil, también es cuando se reconoce como tal
la existencia de la Sala de lo Constitucional. Eso es importante, porque a pesar de ser un momento de crisis social, de crisis política, pero es el momento en el cual también la Sala de lo Constitucional adquiere la dimensión, adquiere la naturaleza que tiene actualmente. ¿Sí? Si bien es cierto, es el diseño que tenemos es un diseño intermedio entre lo que puede denominarse una Sala Constitucional y un Tribunal Constitucional, pero creemos que vamos avanzando hacia el segundo. ¿En qué sentido lo digo? A día de hoy, la Sala de lo Constitucional es la responsable, es la que tiene la competencia desde la Carta Magna, desde la norma fundamental, en cuanto a conocer de las acciones de inconstitucionalidad de manera general contra leyes, decretos, reglamentos y cualquier norma de carácter genérico. De igual manera, conocemos de la acción constitucional de amparo por violaciones a derechos y garantías constitucionales por parte de cualquier autoridad, funcionario y también contra particulares. Y finalmente también conocemos de la acción o del recurso, como lo llaman algunos, pero es más una acción de exhibición personal o de habeas corpus. Y finalmente también la competencia de la sala también tiene que ver con el tema del control difuso que realizan los jueces a través de la inaplicabilidad y cómo la Sala de lo Constitucional es la encargada de validar esa inaplicación que hacen los jueces, que tienen nuestro sistema jurídico la facultad de decidir un juez de cualquier materia, si una norma que es esencial, que es relevante para la decisión del caso concreto, es o no constitucional, pero esa declaratoria o esa inaplicabilidad está sujeta a la confirmación que nosotros como Sala Constitucional realizamos. Ese es más o menos a grandes rasgos un poco digamos, la competencia que tenemos como Sala. Ahora bien, vamos a dar un par de datos históricos para luego ir aterrizando ya un poco más en cómo funcionan cada uno de estos mecanismos de tutela de derechos fundamentales. Y vamos a comenzar diciendo lo siguiente. En un primer momento es importante, como lo decía hace un momento, por un tema de desarrollo histórico, señalar que acá podemos identificar para el constitucionalismo salvadoreño 3 etapas. La primera etapa es aquella que tiene que ver con el periodo post-independentista y también con aquellos esfuerzos de integrar una federación a nivel centroamericano. Recordando que en algún momento también Centroamérica estuvo anexada a México, sí, y claro, por ahí viene un poco también cómo fue o cuál es la naturaleza, cuál es la tendencia de las constituciones que hemos tenido. En ese sentido, podemos decir lo siguiente. En los inicios del constitucionalismo centroamericano y por ende salvadoreño, podemos ver o podemos apreciar que las ideas que se tenían de ese constitucionalismo están matizadas más por una visión de una constitución europea. Es decir, aquella en la cual la Constitución tiene la característica, tiene el matiz de supremacía y está por encima de cualquier ley, de cualquier cuerpo normativo. Sin embargo, para llevar a cabo esta reseña histórica, vamos a dividir los momentos del constitucionalismo, como lo decía, en 3 etapas. El primer periodo, el post-independencia, que comprende desde la promulgación de la primera constitución salvadoreña en 1824 hasta 1885. Durante este periodo no existe un proceso específico de control de constitucionalidad de las leyes, de las normas secundarias, salvo algún mecanismo de naturaleza más que todo de corte político. De igual manera, este periodo también se le conoce como un periodo liberal, que está delimitado en esencia por la vigencia de la Constitución de 1886, la que previó en una forma muy cercana a la Constitución mexicana la acción constitucional o el mecanismo de tutela constitucional del amparo. El amparo, ¿sí? Claro. El amparo, que en un primer momento o en aquella génesis, en aquel origen, también contemplaba o era parte del mismo la acción de habeas corpus. Pero como lo vamos a ver, posteriormente esta acción se separa y ahora en nuestra ley de procedimientos constitucionales ya la tenemos regulada como una figura independiente. Pero continuando con este desarrollo histórico, también podemos decir que se reconoce un segundo momento, el cual se le conoce como periodo social, que está determinado por la promulgación de la Constitución de 1950. Recordemos que durante los años 50 creo que fue un movimiento, una tendencia a nivel latinoamericano y también de alguna manera en todo el mundo occidental, el Estado proteccionista. Tenemos aquel Estado que se encargaba de brindar todos los servicios básicos y esenciales y que trataba de abarcar todos aquellos momentos o ámbitos de la vida de la sociedad. Entonces, por eso se le llama Estado social, porque era un Estado en el cual la visión tanto de los estados como de los tribunales era la de un Estado social de derecho. No existía todavía la idea de un Estado
constitucional y democrático, sino más bien el proteccionismo, el afán del Estado por brindarle a sus ciudadanos o cubrirle a sus ciudadanos todas sus necesidades. Y en este segundo estanco, en este segundo periodo, tenemos dos constituciones, la de 1950 y la de 1962, que es prácticamente una copia de la anterior, y en la cual sí ya aparece regulado de alguna manera la acción ciudadana de inconstitucionalidad. De igual manera, se hace la bifurcación de procesos de amparo y de procesos de habeas corpus y se crea un tribunal especializado en procesos constitucionales, es decir, una sala de amparo. Así, digamos, sería esta la antesala a lo que tenemos hoy en día como sala de lo constitucional. Y luego, el último periodo es el periodo que, como lo mencionaba al inicio, es aquel en el cual abarca o está dentro de la época de la Guerra Civil a partir de 1980-1983, cuando se crea la última constitución, la cual se reforma en 1991 y 1992, cuando ya tenemos los acuerdos de paz, y que está caracterizado este último periodo por la creación como tal de la Sala de lo Constitucional. En ese sentido, insisto, para que lo tengamos todos claros, en El Salvador hay 3 periodos muy claros y ahora vamos a desmenuzar o vamos a dar un detalle de cuántas constituciones han existido y cuál ha sido el corte, cuál ha sido la naturaleza de cada una de estas constituciones. Pero, en ese orden de ideas, declarada una vez la independencia con respecto a la madre patria, España, en 1821 y la anexión a México, y luego la invasión que se tuvo del ejército mexicano a Centroamérica, esto no permitió en un primer momento una reunión del Congreso Nacional para efectos de crear un acta de independencia como tal. Es así que el primer Congreso Centroamericano, que pasa a denominarse Asamblea Nacional Constituyente, se reúne en junio de 1823 y en julio de ese mismo año se decreta la primera acta de independencia absoluta. Luego, en 1824, se promulga la primera Constitución Federal para toda Centroamérica. Ahora bien, antes de la promulgación de la Constitución Federal, en noviembre de 1824, en El Salvador se procede el 12 de junio de ese mismo año, a promulgar la primera Constitución como un Estado independiente. En este texto, en esta primera Constitución, no se consagra ningún mecanismo específico de control de constitucionalidad. Esto es llamativo porque la idea de supremacía constitucional, no obstante, estaba presente en esa Constitución de 1824, pero era un mecanismo más de corte o de naturaleza político, no jurisdiccional, como obviamente lo tenemos regulado actualmente. Ahora bien, en 1824, retomando pues este desarrollo histórico, en Guatemala, los diputados de los 5 estados que conformaban la República Federal de Centroamérica, se promulga lo que se conoce con relación al control de constitucionalidad, se promulga la famosa constitución, bueno, una constitución que está influenciada por la Constitución de Cádiz, con ideas revolucionarias francesas y en concreto por la atribución de un control de constitucionalidad al mismo poder legislativo. Continuando con el desarrollo histórico, podemos decir que aunque no existe en esta Constitución Federal de 1824, nuevamente no existe una idea como tal de lo que debe ser un tribunal constitucional, se mantiene siempre la idea de la supremacía, la idea de que la Constitución es la norma fundamental y es la norma fundamentadora. Pero insisto, no hay un mecanismo jurisdiccional, sino más bien de corte político. A ver, ¿qué más tenemos en este desarrollo histórico? Podemos decir que posteriormente, en 1835, el Congreso Federal aprueba una reforma integral de esta Constitución de 1824, pero con estas reformas a lo que nos estábamos acercando más era a un modelo político de corte o de tipo estadounidense. La organización política de Centroamérica estaba más orientada a desarrollarse como una federación. Y en ese sentido, pues, insisto, aunque existe o se reconoce el tema de la supremacía constitucional, no hay un mecanismo para hacerlo efectivo, para hacerlo valer o hacerlo cumplir a nivel jurisdiccional. ¿Qué más tenemos dentro de este desarrollo histórico? Bueno, luego de esta situación tenemos que la segunda constitución en El Salvador se promulga el 18 de febrero de 1841. En esta constitución sí se introduce ya la previsión de la supremacía constitucional.
con algunas reformas de la Constitución que se había tenido federal en 1835. De igual manera, además de la supremacía constitucional, tenemos que la tercera Constitución de El Salvador se promulga el 19 de marzo de 1864. No disponía de mayores cambios con relación a la anterior constitucional, con relación a la anterior constitución, pero vamos manteniendo siempre la idea de la supremacía y se mantiene siempre, insisto, la idea de que la Constitución debe prevalecer sobre toda otra norma. Posteriormente, en octubre, el 17 de octubre de 1871, se promulga la cuarta Constitución en la historia salvadoreña. No hay ningún cambio en cuanto al tema de supremacía constitucional, pero hay dos variaciones importantes a destacar. ¿Cuáles van a ser estas variaciones? La primera, se consagra constitucionalmente la acción de habeas corpus, que opera como un mecanismo de control de las detenciones, no específicamente por violación a previsiones constitucionales. Y la segunda, se otorga al Pleno de la Corte Suprema de Justicia una atribución que puede entenderse en línea contraria a la posibilidad de control constitucional, ya que se le confiere la potestad de informar al Poder Legislativo sobre los problemas de aplicación de leyes y proponer reformas al Congreso. A continuación, la Constitución de 1864, podemos decir también que tampoco autorizaba el control judicial de constitucionalidad, ya que en el artículo final de su texto se dispuso que la Corte Suprema de Justicia es quien debe revisar la constitucionalidad de todas las leyes para proponer las reformas necesarias al Poder Legislativo. Luego tenemos que el 12 de noviembre de 1872 se promulga la que sería la quinta Constitución salvadoreña. No tiene ninguna variación en cuanto a su texto en lo que respecta a la Constitución anterior. Se mantiene siempre las ideas de la supremacía constitucional y también se repiten las normas o las previsiones que se tenían respecto de las acciones de habeas corpus y el rol de apoyo del Poder Legislativo que se le había atribuido a la Corte Suprema de Justicia de poder decretar o de revisar la constitucionalidad de las leyes. La sexta Constitución que rige para nuestro país se promulga el 16 de febrero de 1880. Aquí hay una variación en la fórmula sobre supremacía constitucional, conservando la esencia. Se mantienen sin cambio las disposiciones relativas a la acción de habeas corpus y el apoyo que la Corte debe prestar al órgano legislativo en la reforma de leyes. Luego, el 4 de diciembre de 1883, se promulga la que será la séptima Constitución de la República de El Salvador. Esto se hace con el objetivo en ese momento de permitir a un militar poder accesar al poder y luego se introducen algunas innovaciones y variaciones. ¿Cuáles fueron estas? Se incorpora en esta séptima Constitución una figura que asemeja tender al control constitucional, pero no existe alguna constancia de que en la práctica haya sido utilizada o realmente haya tenido operatividad. De igual manera, con respecto a la supremacía constitucional, se dispone la posibilidad de suspensión de los derechos constitucionales. Luego, de igual manera, encontramos como una innovación en esta séptima Constitución que se pasa a denominar derecho de iniciativa a la atribución del ente ubicado en la cúspide de la jerarquía judicial, que en esa Constitución pasa a denominarse Corte de Casación, para proponer reformas a las leyes que se van a aplicar. De igual manera, puede apreciarse de la descripción de los distintos textos constitucionales en el periodo que va desde 1824, es decir, la primera Constitución, hasta la de 1883, que permanece vigente al menos 2 años, que no hay instrumentos específicos diseñados para tener un adecuado control constitucional, salvo algunos mecanismos de corte de naturaleza política, y se mantiene siempre la idea de supremacía, pero como lo he venido recalcando, esa supremacía no tenía una concreción. No existía un principio de aplicación preferente de la Constitución para todos los funcionarios, para todos los operadores del sistema. Bueno, así termina este primer periodo, este primer estanco histórico con 7 constituciones. Desde que nos independizamos, de que nos constituimos como una república federal en Centroamérica, bueno, tuvimos intentos y la anexión a México, hasta que llegamos al segundo periodo, al periodo que se conoce como el periodo del liberalismo y del amparo. Esto inicia en 1886 y durará hasta 1950. En la Constitución que se promulga el 13 de agosto de 1886, se mantiene casi sin variación todas las disposiciones sobre supremacía constitucional.
pero existe una, digamos, una profundización sobre lo que respecta a los derechos constitucionales. Es decir, comienza un desarrollo de una línea de proteger estos derechos. Se produce una importante innovación, ¿cuál es la incorporación como tal del recurso de amparo? Que como ya lo dijimos, era de importación de nuestros hermanos mexicanos, como un instrumento procesal específicamente destinado para la protección de todos los derechos individuales, incluyendo el derecho de libertad personal, el cual posteriormente, como ya lo mencionamos, va a separarse en una acción diferente, en una acción independiente, que es la acción de habeas corpus. Pero bueno, tenemos también en ese momento que se promulga una ley de amparo, que era la que regulaba todo lo relativo al procedimiento para hacer efectiva esta acción. Ahora, también tenemos, o es importante mencionar un hecho histórico. En 1898, Honduras, Nicaragua y El Salvador se constituyen en una república federal mediante la entrada en vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos de Centroamérica, que fue promulgada el 27 de agosto de 1898. En esta Constitución Federal se consignan normas sobre el control constitucional, algunas de las cuales ya se habían adoptado en los estados, como la acción de amparo, y otras constituyen novedades que vinieron a influenciar el desarrollo constitucional de El Salvador, como es la potestad de inaplicar las normas por parte de un único tribunal. Y el control previo de constitucionalidad, que también se puede dar en el proceso de formación de ley a través de la modalidad de la controversia entre los poderes legislativos y ejecutivos. Son estas, pues, algunas de las innovaciones que teníamos con esta Constitución Federal. Ahora bien, en septiembre de 1921, tanto los estados de Guatemala, Honduras y El Salvador, que habíamos constituido la federación denominada República de Centroamérica, también se promulga una nueva constitución en la cual se consagran como mecanismos de control constitucional el amparo, la potestad de inaplicabilidad, el control previo de constitucionalidad, y aparece ya por primera vez en una constitución la acción de inconstitucionalidad, pero legitimando únicamente de manera activa solamente a la persona que se sentía perjudicada. Pero con el establecimiento de esta acción de inconstitucionalidad en esta Constitución Federal de 1921, cuyo conocimiento y decisión se atribuye a la Corte Suprema de Justicia Federal, no supone como tal el establecimiento de un tribunal constitucional, ya que esta Constitución no preveyó efectos generales para las sentencias estimatorias que se dictaban en los procesos de inconstitucionalidad, sino que limitaba los efectos a un caso concreto. Sin embargo, podemos afirmar que este es, digamos, el primer intento, es la génesis, es el antecedente de una acción de inconstitucionalidad que posteriormente se irá regulando en las demás constituciones y que se irá haciendo con los rasgos característicos que tenemos hasta hoy en día. Posteriormente, el 20 de enero de 1939, durante la dictadura militar del general Maximiliano Hernández Martínez, se promulga una nueva constitución, la cual introduce 3 novedades en el sistema de control de constitucionalidad. Primero, se consagra expresamente la potestad judicial de inaplicabilidad. De igual manera, se mantiene o se conserva la figura del amparo, tal cual se había reconocido en la Constitución de 1886, y de igual manera se admite también ya en este momento la posibilidad de un amparo contra ley, figura que actualmente tenemos regulada en nuestra Ley de Procedimientos Constitucionales, pero que debemos reconocer que el primer momento en el cual se reguló la posibilidad de instar un amparo contra una ley fue precisamente en esta Constitución de 1939. De igual manera, aparece por primera vez en el texto constitucional salvadoreño el control constitucional previo, como ya lo mencionábamos, ahora ya de manera independiente, porque este control constitucional previo lo habíamos tenido en las constituciones federales, pero ya como Estado independiente aparece por primera vez esta potestad o esta acción a partir de las controversias que pueden suscitarse entre los órganos ejecutivo y legislativo en el proceso de formación de ley. Con posterioridad, en 1944, luego de un periodo sumamente inestable, tanto política como jurídicamente, el 29 de noviembre de 1945 se promulga una nueva constitución,
Y si bien esta se calificó como la constitución o una, digamos, una constitución remasterizada, recargada de la de 1886, en realidad era un texto constitucional con varias innovaciones. Se retoman algunas de las variantes en la redacción y de igual manera tenemos que la acción de amparo y también la potestad de inaplicabilidad de las leyes aparecen expresamente reguladas y van empezando a tomar la forma que tienen actualmente. Pero si termina, digamos, este segundo periodo y pasamos a lo que se conoce como el tercer periodo del constitucionalismo salvadoreño. Este periodo, que es el periodo social, que tiene que ver tanto, insisto, con todo este movimiento de proteccionismo del Estado, comienza para nosotros con una constitución en el año de 1950. Esta constitución definitivamente representa para nosotros un punto de quiebre en lo que se respecta a la concepción que se tenía de Estado y sobre todo al incipiente nacimiento de un Estado constitucional. En ese sentido, podemos decir que en esta constitución se reconocen de manera más amplia derechos constitucionales y derechos fundamentales. De igual manera, con esta constitución de 1950, podemos decir que se establecen como rasgos característicos o como innovaciones principales las siguientes. Se mantiene la potestad judicial de inaplicabilidad, se conserva el proceso de amparo, se establece de manera independiente el amparo, el habeas corpus, se crea la acción ciudadana de inconstitucionalidad, aunque pues en el medio jurídico se le denominaba como una acción popular, y el conocimiento de esta acción de inconstitucionalidad se le confiere a la Corte Suprema de Justicia. También se retoma el control previo de constitucionalidad en el proceso de formación de ley. Llama la atención para esta época que definitivamente ya existía un poco de claridad sobre la potestad judicial de inaplicar las leyes, reglamentos y todo producto o producción normativa que sea contraria a la Constitución. Al menos la exposición de motivos de la Constitución de 1950 refiere que desde el punto de vista de los principios jurídicos puede decirse o se asevera que la Constitución es la norma fundamental, es la norma suprema y es la norma que debe prevalecer sobre cualquier otro producto normativo, otro producto jurídico. De igual manera, es importante mencionar que en relación a la acción ciudadana de inconstitucionalidad, no obstante que se ve como una innovación en esta Constitución de 1950, no tenía todavía hasta ese momento en su sentencia, no tenía los efectos erga omnes o efectos generales. Sin embargo, es en esta Constitución que se comienza a reconocer que esta acción ciudadana de inconstitucionalidad, una vez o toda vez que la sentencia es estimatoria, debe tener efectos generales respecto a las leyes, decretos y reglamentos que se declaran contrarios a la Constitución. Luego, en 1959, se hace una modificación a la Ley Orgánica Judicial. La Ley Orgánica Judicial para nosotros significa aquel cuerpo normativo que regula todo lo relativo a la conformación, a la distribución, a la competencia de los juzgados, de los tribunales, y por lo tanto se crea a través de esta reforma, a través de esta modificación, una sala de amparo. Con esto lo que se pretendía era tener un control constitucional específico respecto a esta acción de amparo. De igual manera, esta sala de amparos queda ubicada dentro de la Corte Suprema de Justicia y tenía competencia también para conocer no solamente de las acciones como tal de amparo, sino de los procesos de inconstitucionalidad. De igual manera, la Corte en pleno, es decir, la Corte con el total de magistrados, era el tribunal competente para emitir sentencias en los procesos de inconstitucionalidad. Es de destacar que durante la vigencia de la Constitución de 1950, se promulgó en 1960 la Ley de Procedimientos Constitucionales. Es la ley que tenemos vigente hasta nuestra fecha y esta Ley de Procedimientos Constitucionales viene a representar no tanto una ordenación sistemática de las diferentes acciones constitucionales, sino más bien una compilación. Es decir, para ya no tener de manera dispersas todas las acciones que se venían regulando en las diferentes constituciones, pues se decide compilarlas, se decide unificarlas en una ley de procedimientos constitucionales. Pero repito, su lógica, su sistemática, no es que venga a ordenar el desarrollo y los procedimientos de las acciones, al menos no todavía en ese momento. Era más una mera compilación de todas las acciones que estaban dispersas. Ahora bien,
Llegamos hasta 1983. Y es importante mencionar, es importante recordar que nuestro país vivió una guerra civil desde 1980 hasta 1992, cuando se suscriben los acuerdos de paz ahí en Ciudad de México, en el castillo de Chapultepec. Y es durante ese tiempo que, como lo decía al inicio de mi intervención, a pesar de toda la inestabilidad, a pesar de toda la difícil situación social, política y jurídica que tenemos o que teníamos en ese momento, es cuando se reconoce con esta Constitución de 1983 la existencia o el nacimiento de una sala constitucional. Es decir, a pesar de todo el duro momento que se vivía en ese entonces, es importante señalar que dentro de toda esa adversidad, la creación de la Sala de lo Constitucional viene a representar un logro importante tanto para el constitucionalismo salvadoreño como para poder alcanzar posteriormente en los siguientes años un Estado constitucional y democrático de derecho. En esta Constitución de 1983 tenemos como innovaciones los siguientes. Primero, el control previo en caso de controversias entre los órganos legislativo y ejecutivo en el proceso de formación de ley. Se regula de manera separada el proceso de inconstitucionalidad, también se regula de manera separada el proceso de amparo y el proceso de habeas corpus o de exhibición personal, también en relación con la competencia que tenía la sala de lo constitucional, se le delega o se les entrega a cámaras o tribunales de segunda instancia que están distribuidos en el interior de nuestro país. Es decir, ya no se concentra únicamente el conocimiento de esta acción de habeas corpus para la sala de lo constitucional, sino también para tribunales que están fuera de la capital. La creación de la sala constitucional, es decir, de esta sala especializada en el seno de la Corte Suprema de Justicia, se justifica por la comisión que realizó el anteproyecto de constitución como un mecanismo para facilitar y hacer más expedita la aplicación de la justicia constitucional. Y esto es porque se pensaba o se tenía como objetivo establecer o comenzar a avanzar hacia un sistema intermedio, como lo mencionaba, entre lo que es un tribunal constitucional no dependiente del Poder Judicial y la atribución a una sala de la Corte del conocimiento de todos los procesos y acciones constitucionales. Luego, con el fin de la guerra civil entre 1991 y 1992 y la transición a la democracia, es que tenemos algunas otras innovaciones en las reformas que se introdujeron en ese año, precisamente en 1992, a la Constitución. No se modifica, por así decirlo, el sistema de control de constitucionalidad, pero sí se hacen reformas a todo lo que tiene que ver con la organización del Poder Judicial. De igual manera, se amplía la acción de habeas corpus, de tal forma que esta acción es una acción a día de hoy completamente amplia que pretende tutelar, que pretende proteger contra cualquier atentado al derecho de libertad personal, que procede no solamente contra aquellos supuestos en los cuales hay una limitación por medio de una orden judicial, sino también contra aquellas acciones de particulares que pretenden limitar ese derecho de movilidad que tiene todo ciudadano. Y podemos ir concluyendo que prácticamente todos los textos constitucionales salvadoreños se ha consagrado el principio de supremacía constitucional, aunque el mismo no tenía una concreción, no tenía una cláusula de operatividad, no existía una remisión hacia normas secundarias a través de la cual los operadores y los funcionarios, los servidores públicos, tuvieran la obligación de aplicar de manera directa la Constitución. De igual manera, para ir haciendo un colofón de todo lo que he hablado, podemos decir que fue en la Constitución de 1871 que se estableció por primera vez la acción de habeas corpus o de exhibición personal. Y como ya lo decíamos, pues esta acción de habeas corpus en principio estaba limitada al tema únicamente de una persona que podía haber sido privada de libertad sin tener una razón aparente. De igual manera, podemos decir que es a partir de la Constitución de 1871 que se consagró por primera vez el recurso de amparo y que luego fue retomado en la Constitución de 1886. De igual manera, pues decíamos que la Constitución de 1950 es la primera Constitución que consagró la acción de amparo, consagró también o separó la acción de habeas corpus, ya no las confunde, y de igual manera, pues también se crea la acción de inconstitucionalidad o el proceso de inconstitucionalidad, tal cual, digamos, lo tenemos regulado actualmente. Ahora bien,
es lo que tenemos en El Salvador o cómo en El Salvador se regulan las diferentes acciones constitucionales. Tenemos una ley de procedimientos constitucionales que, como lo decía hace un momento, viene siendo una compilación de cada una de las acciones que se tuvieron dispersas. Sin embargo, a partir de la creación de esta ley en 1960 y con las reformas que se han venido introduciendo a partir de esa década, se ha ido definiendo los procedimientos para cada una de las acciones constitucionales. Y en cuanto a esas acciones, tenemos en un primer momento la acción o el proceso de inconstitucionalidad. En base a esta acción o procedimiento, el artículo 2 de la Ley de Procedimientos Constitucionales regula que cualquier ciudadano puede pedir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que se declare la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, tanto en su forma como en su contenido, de una manera general y obligatoria. De igual manera, tenemos dentro de la Ley de Procedimientos Constitucionales la acción de amparo, que se define de la siguiente manera: toda persona puede pedir ante la Sala de lo Constitucional una acción de amparo por violación a los derechos que le otorga la Constitución. Y tenemos como una tercera acción constitucional, un tercer proceso, el proceso de habeas corpus o de exhibición personal, cuando la violación del derecho consista en una restricción ilegal de la libertad individual cometida por cualquier autoridad o individuo. La persona agraviada tiene el derecho al habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o ante las cámaras de segunda instancia que no residan en la capital. Respecto a la acción de amparo, y esto es un tema sobre el cual me quiero detener un poco, nosotros lo tenemos definido en la Ley de Procedimientos Constitucionales como una acción que procede contra toda clase de acciones u omisiones de cualquier autoridad, funcionario del Estado o de sus órganos descentralizados y de las sentencias definitivas pronunciadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo que violen derechos u obstaculicen el ejercicio de los mismos. Y de igual manera es importante señalar que el juicio de amparo es improcedente en asuntos puramente judiciales, es decir, civiles o comerciales, laborales o a sentencias definitivas ejecutoriadas en materia penal. En todos los casos, sea cuales fuere, y esto con relación ya a la acción de habeas corpus, sea cuales fueren la razón de que una persona tiene limitado su derecho de libertad personal, ya sea por prisión, por encierro, por custodia, por restricción, que no esté autorizado por ley o que sea ejercido de un modo o en un grado no autorizado por la misma, la parte agraviada tiene derecho a ser protegida a través de un auto de exhibición personal. Y finalmente, la Ley de Procedimientos Constitucionales también ha regulado un procedimiento para, digámoslo así, validar el tema de la inaplicabilidad del control difuso que tienen todos los jueces. Un juez puede decidir en un caso concreto, al considerar o al escoger la norma que le va a servir para resolver ese caso, si esa norma tiene una relación directa, el juez puede examinar su constitucionalidad. Pero ese examen de constitucionalidad que puede terminar en que el juez inaplica, es decir, no utiliza esa norma al caso concreto, esa declaratoria de inaplicabilidad debe ser enviada en consulta a la Sala de lo Constitucional, quien será el tribunal que va a decidir si la interpretación que el juez ha realizado es la correcta. Es decir, es la Sala de lo Constitucional quien va a validar esa interpretación en la cual el juez de la causa, el juez del caso, decide que una norma es inconstitucional. Si la Sala Constitucional confirma precisamente esa interpretación, obviamente adquiere en ese momento un efecto general, un efecto erga omnes, y por lo tanto será expulsada del ordenamiento jurídico. Ahora, ¿qué sucede cuando la Sala de lo Constitucional considera que la interpretación que el juez ha hecho para inaplicar la norma no es la correcta o no logra realizar un adecuado juicio de constitucionalidad? En esos casos, si la sala considera que la interpretación del juez no es la correcta o que es una interpretación que no revela ningún vicio de inconstitucionalidad, entonces quiere decir que ningún juez en el futuro va a poder inaplicar esa norma bajo los mismos motivos o argumentos que lo hizo el juez sobre el cual ya se examinó la constitucionalidad de la norma y que fue convalidada por la Sala de lo Constitucional. Digamos que ese es el procedimiento para esta, podemos llamarle mini inconstitucionalidad a partir de esa facultad de control difuso que tienen los jueces en nuestro país. Básicamente, para ir concluyendo, podemos decir lo siguiente.
La Sala de lo Constitucional de El Salvador es un verdadero tribunal constitucional. Primero, porque tanto desde la norma fundamental, desde nuestra Constitución, como en la Ley de Procedimientos Constitucionales, se le atribuye el conocimiento, la competencia exclusiva de diferentes acciones constitucionales. Ya lo mencionaba, la acción de inconstitucionalidad, el proceso de amparo, el proceso o acción de habeas corpus y también pues el procedimiento para validar la inaplicabilidad que realizan todos los jueces de cada una de las materias. Por ello, insisto, podemos afirmar que la sala es más un tribunal constitucional que un diseño de una sala separada o de una sala supeditada a la estructura de la Corte Suprema de Justicia. Y es en ese camino o es en ese sentido que esperamos que esta sala en un futuro no muy lejano pueda convertirse tanto ya en su funcionamiento, pero también en su denominación como un verdadero tribunal constitucional. Es quizás algunas de las ideas con las que yo quería compartir con ustedes en esta tarde. Y bueno, me quedo pendiente alguna inquietud, pregunta que ustedes tengan con respecto a la Sala Constitucional del Salvador. Héctor, una extraordinaria exposición, muy clara, muy precisa la importancia. Qué importante es hacer primero ese gran viraje al control de constitucionalidad como principal instrumento del control del poder, con esos presupuestos precisamente de la efectividad de la primacía constitucional y de la división de poderes. Y aquí me interesa mucho todo lo que estableció con muchísima claridad y precisión técnica. Magistrado, el momento específico ya para que la gente vea en que se crea esta sala constitucional, ¿qué antecedentes toma en consideración? Porque, por ejemplo, la paraguaya toma algo de referencia de la sala constitucional costarricense. ¿Cuáles serían? Ya manejó algunas cuestiones previas, pero para especificar, ¿cuáles serían alguna sala constitucional que haya sido referencia precisamente o algún tribunal constitucional que haya sido referencia para esta sala constitucional? Qué interesante, ¿eh? Ok, gracias. Sí, no, definitivamente creo que el referente lo hemos tenido tanto en la Sala Constitucional de Costa Rica, al igual que el modelo paraguayo. O sea, son definitivamente un ejemplo en Centroamérica y en toda Latinoamérica. Claro, y ha marcado la influencia de nuestra Sala Constitucional. Quizás la denominación es lo único que va variando, porque en las competencias yo encontraría mucha similitud. Ha sido, insisto, el referente que ha servido a la Sala de lo Constitucional de El Salvador para en su momento pues seguir el mismo esquema, el mismo diseño. Pero sí, para mí sería, en mi opinión muy personal, sería pues definitivamente es el referente del modelo constitucional salvadoreño. Gracias, qué interesante, porque de hecho la primera sala constitucional es esa de 1940 en Cuba, que fue tomada de referencia de la Constitución de 1931 de España. Y aquí aborda algo bien interesante. Esta ley de procedimientos constitucionales, decía, es un proceso de compilación. Yo creo que después hizo todo el proceso de consolidación, dilación y adecuación. Sería interesante que se llegara a cumplir alguno de los grandes desafíos del derecho procesal constitucional con la creación de un código procesal constitucional. ¿Lo considera, magistrado? Totalmente. Totalmente, doctor. Definitivamente, bueno, quizás darles una primicia. Este año, hace un par de meses, como Corte Plena, es decir, los 15 magistrados que conformamos la Corte Suprema de Justicia, hemos trabajado y hemos finalizado con un anteproyecto de ley procesal constitucional. Este anteproyecto ha sido trasladado ya a nuestro Congreso, a nuestra Asamblea Legislativa. Esperamos que el próximo año podamos ya tener una ley actual, una ley que definitivamente vaya en consonancia con todos los cambios procesales, con una verdadera justicia procesal constitucional y, por qué no decirlo también, con una figura más o con una elaboración más depurada de todas las figuras y los procedimientos y acciones constitucionales. Sería muy interesante porque dentro de la academia a nivel de miembros honorarios que usted es parte, está, por ejemplo, el primer gran gestor del primer Código Procesal Constitucional, Sergio de Ricci del Tucumano, la gente que trabajó en el Código Procesal Constitucional del Perú. Entonces podríamos platicar y hacer sobre todo, un congreso interesante y hacer un buen análisis conjunto. Vaya, me encanta cómo ha venido definiendo las cosas, querido magistrado, porque sí es muy importante, es un gran desafío. Y ahora lo que viene trabajando precisamente en el caso concreto de El Salvador, no me ha causado gran admiración porque sé del talento y la capacidad que tienen. Cuando habla usted precisamente de ese proceso de adecuación del amparo mexicano que realmente surgió en 1840, los primeros países que lo retoman
son Guatemala, El Salvador y Honduras, por encima de Así es. Sudamérica en el mandamiento de seguridad brasileño en 1934 o en Europa en el 1931 con el amparo en la Constitución española. Entonces, realmente Centroamérica es de avanzada. Yo la verdad me siento muy contento porque somos muy afines, demasiado, somos los mismos. Ya Totalmente. lo señaló. Entonces, me agrada mucho ese tema. Magistrado, ya abordó cómo se integra, de cuántos magistrados se integra precisamente la Corte Suprema. ¿Cuántos magistrados integran la Sala Constitucional en El Salvador? La Sala Constitucional está integrada por la tercera parte de la Corte, es decir, si la Corte Plena la conformamos 15 magistrados, somos 5 magistrados los que estamos integrando la Sala Constitucional. Qué interesante. Y cuando se hace el proyecto de sentencia, lo elabora precisamente la Sala en temas constitucionales y lo vota exclusivamente la Sala. Totalmente, es decir, el conocimiento de las acciones, de los procesos de inconstitucionalidad, de amparo, de habeas corpus y también la revisión de las inaplicabilidades que hacen los jueces, le compete exclusivamente a la Sala Constitucional de El Salvador, a los 5 magistrados, y obviamente en cada uno de estos procesos tenemos que analizar con diferentes matices cada una de las acciones, de las pretensiones de las partes. Con respecto al amparo, si se me permite brevemente, yo de veras admiro mucho cómo ha sido configurado en México, porque de pronto la acción de amparo ha estado como muy limitada a temas de vulneraciones de derechos fundamentales. En lo personal, yo creo de que precisamente las principales vulneraciones se pueden dar cuando de pronto nos escudamos o los operadores del sistema de justicia se escudan en el tema del principio de legalidad. Y es que precisamente en la aplicación de una estricta legalidad cuando se pueden cometer excesos o abusos. En lo personal, yo estoy muy a favor de que la acción de amparo pueda revisar aquellos temas que tengan que ver con una tutela judicial efectiva. Y la tutela judicial efectiva tiene que ver con la fundamentación. Fundamentar no es decir cualquier cosa, sino revisar que el juez realmente haya argumentado, haya determinado el alcance de la norma, haya determinado por qué escoge una determinada norma entre una variedad de opciones. De igual manera, fundamentar es ponderar las pruebas en cada caso. También fundamentar es realizar una especie de juicio de tipicidad al estilo que se hace en materia penal cuando se tiene un caso concreto, cuando se tiene un supuesto de hecho y tenemos también el supuesto abstracto en la norma. Es decir, yo sí creo que la acción de amparo puede tutelar todos estos aspectos o puede revisarlos al menos para determinar si el proceso lógico que ha realizado el juez es el proceso es un proceso admisible desde un punto de vista constitucional y no ha sido nada más un proceso que en aras o digamos con la excusa de que se está revisando la legalidad o que se ha trabajado bajo el esquema de la legalidad, se estén soslayando derechos fundamentales. Es un tema que sería bueno disertarlo en un futuro evento, porque acá tenemos, y yo siempre lo digo acá, con todo el plantel, con el staff técnico que tenemos de colaboradores y de coordinadores, no veamos todo de manera apresurada y etiquetándolo como un asunto de mera legalidad. Hay que tener cuidado con los asuntos de mera legalidad, porque es en esos asuntos donde precisamente podemos encontrar las mayores vulneraciones a derechos y garantías fundamentales. Interesantísimo. Y siguiendo precisamente los parámetros, los estándares manejados por el artículo 25.1, el tema de las opiniones consultivas 8 y 9, todas las sentencias que hay en relación por parte de la Corte Kim, con relación a este 25.1, qué interesante. Magistrado, en el tema, uno de esos grandes desafíos, continuando lo que me encanta, lo que estamos analizando con relación a las salas, yo creo que ha sido muy importante que nos están viendo en toda América Latina y en parte de Europa. ¿Cómo se hace la selección de los magistrados de la Sala Constitucional? Sí, definitivamente hay un procedimiento de elección regulado en la Constitución y que de igual manera pues tiene su derivación o su concreción en otras normas o leyes secundarias. A ver, por regla general, ese proceso de elección debe pasar a través de un concurso o de una postulación a través del Consejo Nacional de la Judicatura. Recordemos que el Consejo Nacional de la Judicatura es el ente encargado de evaluar, de seleccionar a todos aquellos candidatos que pretendan optar a un cargo dentro de la judicatura o la magistratura de nuestro país. Pero también dentro de este proceso de selección, la Constitución ha regulado que una parte de esa escogitación le corresponda a nuestro Congreso o a nuestra Asamblea Legislativa. Es decir, habrá una ponderación tanto de elementos técnicos como de otro tipo de elementos como trayectoria, como notabilidad, notoriedad. La Constitución dice que acá en la Corte deben estar representadas todas las corrientes del pensamiento jurídico.
Entonces, si queremos que eso sea una realidad, definitivamente que debemos ir abriendo y debemos ir teniendo en cuenta que para que podamos tener acá a todas las corrientes del pensamiento representadas, es necesario no limitarnos a esquemas que de pronto puedan ser un poco cerrados. Y aquí hago una valoración a partir también que de pronto, y yo lo digo pues en las aulas universitarias, lo digo en los círculos académicos, de pronto como que hay un miedo hacia la juventud, hacia ver jueces y magistrados jóvenes. Apostarle a la juventud significa que le vamos a apostar a una juventud capacitada, que no deja de estudiar, que no deja de innovar, que no deja de estar vigente o presente en todos los temas que tengan que ver con el desarrollo académico jurídico. Entonces, yo sí creo de que es importante que no vayamos a casarnos con esquemas que muy a menudo pues son esquemas rígidos y que no ponderan elementos que deben ponderarse pues esencialmente para estar en un tribunal constitucional. Escuchándolo y conociéndolo, magistrado Héctor Naum, yo creo que este desafío de la especialización de la magistratura constitucional en la Sala Constitucional de El Salvador está verdaderamente garantizado. Qué importante ha sido que esa selección y esa elección establezca bases para que se haga un proceso muy importante de tener una integración de gente verdaderamente especialista. Totalmente, totalmente, no, definitivamente. Y eso, o sea, la especialidad viene dada tanto por la experiencia previa, digo en la parte académica, digo en la parte de acreditación, de estudios, de posgrados, pero también viene dada por el campo de desarrollo profesional. Para mí es importante, por lo menos en lo personal yo así lo veo, es importante que el magistrado, el aspirante a magistrado, tenga una carrera, una trayectoria muy reconocida. Y eso es importante porque también de pronto mucho conocimiento teórico, mucho academicismo, sin ninguna praxis, pues no nos llevará a ningún lado. Es una reflexión sin sentido. Si no hemos conocido cómo funciona la realidad, cuál es el verdadero funcionamiento y cómo operan y cómo razonan los tribunales inferiores. Insisto, yo sí creo que es importante que los mecanismos de selección no solo atiendan a formalismos que pueden estar ahí de pronto por costumbre, de pronto porque no existe el valor para tratar de dar un paso hacia adelante, para innovar, sino que también es importante, insisto, sin temor a la juventud, sin temor a dar un paso adelante con las nuevas generaciones, que se tomen en cuenta elementos de trayectoria y elementos de reconocimiento académico y profesional. Importantísima todas estas funciones de los tribunales constitucionales, hablando hoy de las salas constitucionales, y en este tema de los contenidos, conocer precisamente y resolver verdaderos procesos constitucionales procesos de naturaleza constitucional, que ya los abordó usted de una manera muy precisa, ¿no ha llegado a generar una saturación en la sala constitucional? No, totalmente, totalmente. Y por eso yo traía a colación el tema de los amparos, porque es ahí donde tenemos quizás el principal cuello de botella. ¿En qué sentido lo digo? A ver, de pronto las acciones o las demandas de los ciudadanos, de los litigantes, vienen marcadas sobre todo por aspectos que en apariencia son de legalidad. Insisto, temas de valoración de prueba, temas de una escasa fundamentación, temas de dar más de lo pedido o cuestiones diferentes a lo que se ha pedido en un proceso determinado, son lo que viene marcando como que el grueso de las diferentes acciones o demandas de amparo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos evitar, por una parte, convertirnos en un tribunal de instancia de las otras salas? Porque pues por ahí tenemos, o mejor dicho, cada una de las competencias, cada una de las áreas del derecho tiene su propia sala, una sala penal, una sala familiar, una sala laboral, una sala civil, una sala contencioso administrativa. Ahora, ¿cómo evitamos? Porque es una tentación de los tribunales constitucionales, hay que hablarlo, es una tentación. Entonces, para evitarlo, yo creo que hay que establecer como criterios muy claros y muy básicos y sobre todo muy consistentes de qué es lo que se entiende otra vez por un proceso constitucionalmente configurado. ¿Cuál es el estándar mínimo que la Constitución le exige a cada juez, a cada operador del sistema al momento de decidir un caso? Y por eso yo resaltaba, pues, en lo personal, a mí sí me gusta revisar los proyectos y sobre todo discutirlos con mis colegas cuando los temas tienen que ver con la fundamentación, con una adecuada fundamentación, con una adecuada argumentación del por qué a una norma se le da un determinado alcance o se le restringe ese alcance. Y de igual manera, la aplicación de los principios constitucionales
que deben limitar todas las áreas del derecho, tanto en la parte sustantiva como en la parte procesal, y que generalmente las sentencias de los tribunales inferiores muchas veces carecen de la aplicación de esos principios. Si esos principios son las máximas, son las directrices que la Constitución da para que el juzgador, para que el operador pueda resolver un caso concreto y no están presentes en una sentencia, pues me parece que por ahí puede existir alguna acción o alguna sentencia judicial que de pronto esté violentando algún derecho o alguna garantía constitucional. Sí, porque establecer estas bases de admisibilidad en la misma ley de procedimientos constitucionales, el dejarlo muy abierto, pues es verdaderamente inconvencional dentro de estos estándares del derecho internacional de derechos humanos. Qué bueno que hace eso, porque es un trabajo importantísimo en todos los ámbitos, establecer esa adecuación de la Constitución, de las leyes a la Constitución, la primacía constitucional, resolver controversias de naturaleza constitucional, el tema de las designaciones de competencias de los órganos constituidos en cuanto, híjole, la revisión de los actos del poder legislativo en ese. Entonces, realmente las funciones son enormes. Hablaba usted algo muy interesante, la verdad estoy muy contento. Este cierre ha sido muy importante, todos los magistrados que han estado haciendo extraordinarios, la academia está contentísima. Qué interesante es que esta gran sala, esta sala que en muchas partes se convierten, nos llaman ultrasalas o supersalas, en un momento dado usted hablaba de que se segregara en su momento, buscar la manera de la misma Corte Suprema, que sería un aspecto muy importante cuando hacemos el análisis profundo de la independencia externa. Así es. Es que definitivamente para que digamos, la misión de la sala o de un tribunal constitucional sea una misión palpable, sea una misión que se pueda realmente medir o percibir por todo un país, por todo el sistema jurídico, parte o tiene como uno de sus pilares básicos precisamente esa independencia de cualquier otro órgano. O sea, la independencia es básica, es vital. Si no tenemos esa independencia, definitivamente que siempre habrá o estaremos supeditados a alguna injerencia que puede terminar afectando esa labor tan importante de ser el último intérprete de la Constitución. Claro. No somos el único, pero sí somos el último. Y al ser el último, hacemos la labor de cierre de la interpretación. Es decir, debe dársele a las salas constitucionales o a los tribunales constitucionales, mejor dicho, esa independencia de cualquier otro órgano, de cualquier otro poder, de cualquier otra institución del Estado, para evitar precisamente que la misión se vea obstaculizada en cuanto a ser el adecuado intérprete de la Constitución. Y qué importante cuando abordas el tema del control difuso con la coexistencia, pues es un control concentrado en el tema del control de convencionalidad en cuanto al trabajo que hace la sala. Sí, no, definitivamente nosotros tenemos un esquema que de pronto es como un poco bien sui generis. ¿Por qué? Porque es cierto, se ha concedido a todos los jueces de cada una de las materias en todo el país, en toda la República, esa potestad de analizar la constitucionalidad de las leyes que van a utilizar para resolver un caso concreto. Pero ojo, esa potestad no es absoluta, porque queda supeditada a que la Sala Constitucional en su momento confirme o desvirtúe esa inaplicación que hizo un juez por razones que aparentemente son de vicios de inconstitucionalidad. Y eso es importante porque al final también, si lo vemos en un sistema de pesos y contrapesos, le permite al justiciable tener una valoración más profunda de cada uno de sus pretensiones, de cada uno de los elementos que ha planteado en su caso en concreto. Yo creo que no hay que tenerle temor también a este control difuso, porque de pronto el argumento será, la excusa será en aquellos países donde no está regulado, pues mire, es que dárselo a los jueces, incluso a los que están, digamos, en la parte más baja de la pirámide judicial, es que no tienen la preparación, que de pronto no tienen la experiencia, que de pronto no han sido formados en el tema constitucional. Insisto, por eso creo que el modelo que tenemos nos ayuda bastante para ejercer o para hacer ese contrapeso. Porque, insisto, si la Sala Constitucional termina confirmando, pues obviamente se terminará expulsando, ¿verdad? Esa norma, esa disposición secundaria. Pero si la Sala Constitucional termina desvirtuando ese supuesto señalamiento de inconstitucionalidad que el juez hace cuando inaplica, entonces ningún juez puede volver a utilizar los mismos argumentos del juez que ya hizo la consulta con la Sala Constitucional. Entonces creo que hay un balance
en este sistema de control difuso que tenemos acá en El Salvador. Está muy interesante para hacer un análisis profundo en el tema, precisamente porque, de hecho, cuando platicaba don Héctor Fixamudio, el caso de don Sergio García Ramírez, gestor pretorianamente de este tan importante concepto en el sistema interamericano, pues establecía cómo después en el caso Hellman contra Uruguay, pues terminó generándose un conflicto de que se fue más allá del Poder Judicial, a cualquier órgano del Estado. Y entonces aquí, de una manera, hay que me gustaría, vamos a hacer un ejercicio, como usted decía, en esta ponderación de derechos. Interesantísimo. Mi querido magistrado, ¿hacia dónde corre esta sala constitucional? Ya me habló de este gran proyecto que existe, precisamente un verdadero código procesal constitucional. ¿Hacia dónde corre? ¿Cuál es el nivel de credibilidad en la sociedad de la sala? Muy buena pregunta. Es una pregunta muy interesante porque de pronto, pues, que venga, la respuesta venga del seno de la sala, pues creo que hacia afuera de pronto podrá percibirse por algún sector de la población y decir, bueno, lo que se está afirmando no es cierto. Pero yo creo que la sala constitucional acá en El Salvador, con todo el trabajo que hemos estado realizando, cómo hemos bajado considerablemente toda la mora que se tenía cuando nosotros asumimos el año pasado, creo que es la mejor carta de presentación. A día de hoy, la Sala de lo Constitucional tiene números que históricamente nunca había reflejado. Tenemos demandas, menos de 1,000 demandas de amparo, cuando la Sala Constitucional había tenido históricamente más de 1,000 o 1,500 demandas de amparo en trámite. Y digo en trámite porque recordemos que el amparo de pronto tiene varias etapas, varias fases. Ahora, acciones de inconstitucionalidad de igual manera se han resuelto muchas. Llamo la atención sobre una declaratoria de inconstitucionalidad que realizamos en los primeros meses del año, siguiendo un poco la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en cuanto al derecho al nombre que tienen todas las personas cuya opción o cuya manifestación de género es diferente a su sexualidad. Es decir, de pronto nosotros declaramos la inconstitucionalidad de una ley del nombre que no permitía el cambio del nombre que cuando no fuera correspondiente al género de la persona. Y con esto lo que buscamos precisamente es ser una sala mucho más inclusiva, una sala que definitivamente trabaje para todas las minorías, pero que sobre todo sepa reconocer cuando en algunas legislaciones que todavía venimos heredando existen todavía algunas diferenciaciones o tratos desigualitarios para ciertos sectores de la población. Me parece que hemos tenido el valor de tomar decisiones como esa y que, insisto, pues era una demanda que estaba aquí hace más de 5 años. Habían pasado ya 2 configuraciones subjetivas anteriores y nadie había tenido el valor para poder identificar que había una vulneración a la Convención Americana de Derechos Humanos, a las interpretaciones consultivas de la Corte y que por lo tanto era necesario dar ese paso para estar en consonancia con el sistema de protección interamericano de derechos humanos. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia hacer una sala que pretendemos ser eficientes en nuestro trabajo, es decir, reducir la mora judicial, una sala que definitivamente también sepa dar criterios diferentes en cuanto a criterios que busquen más la tutela de derechos fundamentales. Y ya lo mencionaba, el área de amparos, que es una de las áreas que yo tengo a cargo, pues es un área fundamental para ello, para que vayamos logrando también que poco a poco la brecha interpretativa, que de pronto la interpretación que se realiza en los tribunales inferiores desatiende los parámetros, los cánones constitucionales, vaya desapareciendo y que de pronto pues la solución de cada caso en concreto vaya teniendo siempre ese matiz, esa connotación constitucional y que obviamente le vaya dando vigencia a un Estado constitucional y democrático de derecho. Excelente, y qué bueno que esa acotación de que es el último, la sala es el último intérprete. Entonces, así es. Hay a veces donde no existe esta forma de la magistratura constitucional, el caso de México, no se entiende la esencia. Nosotros presentamos un proyecto de una sala constitucional en México que a mí me agradó mucho y ahora que tomamos este tan importante congreso, pues la verdad da muchísimo gusto. Magistrado, no va a ser la primera vez como miembro honorario, nos da muchísimo gusto haberlo tenido. Primero Dios, a la orden. Participación, haber cubierto Costa Rica, Paraguay, Venezuela, lo que viene de Nicaragua y ahora y también El Salvador. Resulta muy importante para que vean precisamente quienes tienen o han adoptado esta forma de las salas constitucionales, pues que se está logrando una gran eficiencia. O sea, la verdad es una gran posibilidad, es un verdadero tribunal constitucional bueno, ahora viene ese debate, ¿no? Porque hay tribunales constitucionales formales, materiales, tribunales constitucionales fuera del Poder Judicial, que es lo idóneo, y algunos dentro.
o que se constituyan precisamente como un poder distinto, y que a lo mejor la Sala Constitucional adopte esa modalidad posteriormente, que se convierta en verdaderamente un tribunal constitucional. Qué interesante, muchísimas gracias, querido magistrado. A la orden. Vamos a seguir trabajando de la mano, hay que trabajar en relación a un análisis, a ver si nos hace llegar ese proyecto que tienen y hacerse El ley procesal constitucional. Con todo gusto, cuenten con ello. Esperamos poder seguir aportando para la academia. Recordemos que en esta medida avanzamos todos, en esta medida ganamos todos, porque definitivamente al compartir nuestras experiencias y conocer nuestras debilidades y fortalezas, es lo que va a permitir a nuestros países ir avanzando e ir saliendo pues del subdesarrollo que en algún momento podemos tener. No, Estamos este ejercicio, magistrado de Derecho, comparar, por ejemplo, hablar cómo después de México aparece Guatemala, El Salvador, Guatemala, El Salvador, Honduras, y ya después vienen otros muchos, Panamá, Nicaragua, etcétera. Así es. Y viene después, hasta después, perdonando Sudamérica, ¿qué ha pasado? Entonces, el desarrollo constitucional que ha tenido Centroamérica es muy importante, y a mí en lo personal me ha dado mucho gusto, con toda la estructura nacional e internacional que tenemos, de que se vea lo que el desarrollo constitucional que tiene, que hace conocido, por ejemplo, Costa Rica, pero ahora que tiene Nicaragua, que tiene El Salvador, y que verdaderamente nos podemos hacer este ejercicio de retroalimentación para seguir trabajando de la mano, que nos ayudamos. Unos tienen fortalezas, otros tienen otras, y a veces nos mata la soberbia. Qué gusto me ha dado tener la presencia del magistrado Héctor Nahum Martínez García, con una extraordinaria exposición, y conocer específicamente desde la génesis, el funcionamiento, la estructuración, la manera en que se eligen los magistrados constitucionales, y hacia dónde va, las perspectivas que tiene esta tan importante sala constitucional. Pues, magistrado, vamos a estar fuera del aire un par de minutos, lo voy a despedir, cerrando finalmente este Congreso Internacional de Salas de Génesis, Desarrollo y Actualidad de las Salas Constitucionales en América Latina, que diríamos es en el mundo en realidad, con participaciones extraordinarias en el caso concreto de Costa Rica, de Paraguay, de Venezuela, de Nicaragua, de El Salvador, 5 salas muy importantes que hoy en día nos han dado luz, y que pues seguiremos trabajando de la mano, porque él hablaba que en momentos a lo mejor de crisis social surgieron momentos importantes de este control de constitucionalidad. Entonces, a veces el miedo que se tiene cuando hay un momento de crisis, que se crea un tribunal constitucional, pues bueno, por el proceso de elección, hoy nos están dando ejemplos muy claros de que se pueden hacer muchas cosas, y sobre todo que este tema del control de constitucionalidad es básico, y que la supremacía constitucional siempre tiene que buscarse su efectividad. Muchísimas gracias, pues despedimos el Congreso Internacional Génesis, Desarrollo y Actualidad de las Salas Constitucionales en América Latina, con el magistrado Héctor Nahum Martínez García, magistrado ministro para nosotros de la Sala Constitucional de El Salvador, y hoy miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido un privilegio continuar. Vamos a seguir con algunos congresos, como lo hicimos en el Congreso de Derecho Ambiental a nivel internacional en este año. Viene un congreso a nivel internacional del sistema acusatorio adversarial, y uno más precisamente de control de constitucionalidad, y ha sido extraordinario el trabajo de toda la academia, de todos los miembros honorarios, y hoy la participación me dio muchísimo gusto, muchas gracias. Luz, y gracias a todos ustedes. Nos vemos en el siguiente Congreso Internacional. Gracias a todos.